partamos, ¿no? Pues si al final se van a ir conectando a poco. Dale, Y sí, también porque tenemos Facebook también. ahí hay más de 20 personas, así que estamos... Usted manda. ¿Comienzas Dale, tú, Luis? no, O yo. ¿cómo? Ya comienzo. Bueno, primero que todo, darte la bienvenida, Daniel. Agradecerte por tu disposición y también por las ganas de querer compartir tu trabajo. La verdad que para nosotros es muy gratificante poder ir escuchando, aprendiendo, interiorizándonos de cómo se trabaja en distintos niveles y en distintos países. Y dentro de eso, bueno, ante la invitación, inmediatamente aceptaste. Así que darte la bienvenida, decir que, bueno, Daniel hoy día es el subdirector, subcoordinador de la preparación física de las inferiores del Club Bahía, ¿cierto? Desde el 2018 que estás trabajando ahí, Daniel. Bueno, y Dos ya años ya. 5 años en Brasil, así que y además tienes la licencia B de técnico de fútbol. Bienvenido, Daniel, y estamos atentos a tu Gracias, ponencia. gracias Renato por la invitación y estar en contacto con usted en Chile. Obviamente para mí es un placer. Muy contento por participar y quiero que vean esta presentación como la narración de una historia, como este club cree en la formación de jugadores y la estructura interna. Entonces ahí vamos a pasar por diferentes tópicos del área más estructural, de organización, de temas de cómo se organiza también en la psicosocial, algunas cosas tácticas y principalmente voy a profundizar en el tema de preparación física, desde la estructura de la semana hasta procesos de reintegro de jugadores después de lesión y varios temas que van a ir apareciendo por ahí. Perfecto, muchas gracias. Estamos atentos. Vamos entonces, ¿no? Adelante. Dale. Perfecto. Vamos allá. Ahí, para introducir, creo que lo primero que tenemos que hacer siempre que llegamos a un lugar, entender lo que significa el club, ¿bien? Desde el punto de vista historia y demografía, el lugar físico donde nos encontramos aquí en Brasil. Y antes de eso voy a pasar por esa parte un poco egocéntrica de presentarse, el currículum, voy a intentar ser un poco escueto y simple y breve, y contar un poquito también de la historia, cómo llegué aquí a Brasil, que ya van casi 5 años. El próximo año ya voy a cumplir 5 años aquí en este lugar de Brasil. Entonces mi club actualmente es el Esporte Club Bahía. Estamos en la Serie A brasilera. Después de varios procesos también, el club está nuevamente en el lugar que merece y, como les comentaba, voy a enfatizar en la preparación física y algunos tópicos tácticos y psicosociales de nuestra organización. Y aquí un mini currículum. Siempre recuerdo el liceo, en este caso, Las Tarrias, desde el 99 al 2002, fue importante para mí en el tema de organización, de un millón de cosas, valores y obviamente los temas técnicos que te pasa el colegio. Y yo terminé ese proceso allá y entré a la Universidad Andrés Bello para formarme como profesor de educación física y ahí en esa época ya empezaron a aparecer los primeros mentores, como para entender mejor y tomar cariño por esta profesión, específicamente la preparación física. Y ahí conocí al Jorge Cajigal, que es fisiólogo de atletas de alto rendimiento en Chile, del CAR por muchos años. Ahora está loco por el tema de trabajos de resistencia en altura, en bicicleta. Y él fue una influencia importante para mí, para tomar ese cariño por esta profesión y por esta vertiente del área de la educación física, preparador físico específicamente. Ahí después de la Universidad Andrés Bello, entré a trabajar en esta empresa Speedworks, donde fui invitado por el profesor Eduardo Fuentes. Él es, deja sacar aquí, en aquella época era el head coach de esta empresa Speedworks y también fue mi profesor en la Universidad de Atletismo. Entonces lo sumo también como mentor y ahí ya estaba la otra vertiente de nuestra área de preparación física, que es el movimiento. Y lo considero un visionario porque ya hace 11 años atrás él ya estaba con el tema de la EXO, movimiento, FMS, entrenamiento funcional,
de forma adecuada, enfocando ese tipo de entrenamiento. Y ahí él me hizo esta invitación de ir a trabajar juntos. Actualmente él está en la clínica alemana, ellos tienen Sport alemana, y él es head coach allá, y trabajó con un sinfín de deportistas y deporte. Entonces yo siempre digo que Speedworks para mí fue un posgrado en la preparación física en relación a práctica, teoría y lidiar con muchos deportes, como ustedes pueden ver ahí, rugby, tenis, esquí, Dakar en moto, imagínate, hockey, y de forma tercerizada nuestro producto era consumido, se podría decir, era pago por diferentes clubes, como Católica, ahí trabajamos con rugby sub-17 profesional, la U con jugadores inferiores, trabajando de forma externa, Palestino, el Cuque Enrique en la época, trabajamos 3 años juntos, después de que volvió de Grecia, Santiago Morning femenino, trabajé un año con ese grupo el 2009. Entonces fue muy rico ese paso por Speedworks, aparte de la experiencia práctica, también la parte teórica y entender de otra forma la preparación física, del valor real que tiene, del juntar el tema de fisiología, biomecánica y ir creando mi propia idea de cómo entiendo esta disciplina. Y ahí continuar capacitándome y siempre, a pesar de que en aquel momento no entré de lleno al fútbol, el objetivo principal de haber estudiado educación física allá atrás era trabajar con fútbol. Y ahí, ¿qué pasó? En el año 2015 apareció un corazoncito ahí, llegó esta brasilera, que está ahí en mi frío de junio, tranquilito, y apareció esta brasilera y comenzamos una relación, y también eso llevó a que yo tomara la decisión de venir a vivir aquí a Brasil sin conocer a nadie. Entonces, ¿cómo me inserto en este mercado? No conozco a nadie. Y ahí elaboré una estrategia. En ese periodo que estaba realizando mis documentos y dejando todo en día para venir a vivir de forma legal, trabajé en BXU con mi amigo Cristian Brusoni, que es el director de esa academia de boxeo, y ahí continué haciendo algunas cosas por mientras regularizaba todo. Entonces, dentro de esa estrategia que había elaborado para venir acá a Brasil y insertarme en este medio, busqué cursos, y justamente en esa época ya estaba tomando mucha fuerza el tema de la CBF Academy, que hoy ya es el real formador de entrenadores, preparadores físicos, preparadores de arqueros, de todo lo relacionado al fútbol, aquí en Brasil. Y ahí empecé con la licencia C el 2016, y llegué a vivir en enero del 2016 aquí a Salvador de Bahía, Brasil, y inmediatamente comencé con los cursos en la CDF, y en paralelo estudiando el idioma, que era otro desafío, lo vi como una oportunidad de aprender otra lengua, y así fui avanzando de a poco. Ahí en el 2016 hice la licencia C, que es para técnico de fútbol en escuelas, y ahí la búsqueda por una práctica en alguna escuela aquí en Salvador de Bahía, conocí a una persona que era médico de un club, y lo único que yo quería en ese momento era una escuelita, imagínate. Y ahí tuvimos una reunión y me dijo, no, Dani, tú estás ahí conmigo, el primer equipo del Vitória, tú vas a hacer una práctica allá, te vas a quedar a cargo del fisiólogo del club. Y así fue. Ahí algunos meses después, llegué al Vitória, y después de la reunión al día siguiente ya estaba con los zapatos puestos en la cancha, junto con el fisiólogo. Y pasé un mes en el primer equipo. Ese año fue bien difícil para el club, entonces ese momento complejo, porque estaban cerca de caer para segunda división, ya no iba a poder continuar con esa práctica, pero el técnico de la época, Luciano Gama, que estaba en el sub-20, me invitó y pidió para quedarme con él en el sub-20 hasta el final del año, y así fue. Fueron 5 años del sub-20, ahí fue ya mi primer encuentro con el fútbol brasilero realmente en campo y con el medio, lo que significaba realmente, y fue muy rico ese paso ahí. La época todavía no hablaba bien el idioma, entonces ahí fue una experiencia muy, muy interesante. Después de ese paso por el Vitória, en la práctica, apareció la oportunidad de la Next Academy, que es una empresa de becas de estudio por medio del fútbol, y ahí pasé el proceso de entrevista y me contrataron como profesor de un grupo, ¿cierto?, de jugadores atletas, jugadores estudiantes, como se denominan ahí. Al poco tiempo ya estaba a cargo de los profesores de la escuela, de la academia, como jefe de profesor y coordinando las diferentes áreas de campo.
Ahí pasó un año. ¿Qué fue lo interesante de ese paso ahí? Y yo también haber aceptado ese trabajo en esta escuela. Yo sabía que ellos trabajaban en el centro de entrenamiento donde entrenaba Yacuipense, que es el siguiente símbolo que ustedes están viendo ahí. Y ese club en aquella época pertenecía a la cuarta división brasilera, primera división estatal. ¿Cómo se conforman aquí las divisiones? Aquí tú tienes Serie A, B, C y D a nivel brasilero, y cada estado, ¿cierto?, tiene divisiones internas. Aquí en la Bahía tenemos 2, en Sao Paulo hay 4, en Río hay 3, y así en los diferentes estados. Entonces vi como una oportunidad también trabajar en el mismo centro de entrenamiento donde estaba este club, y con la esperanza de que viera mi trabajo, y así fue. Al poco tiempo, en forma paralela, ya estaba trabajando en la Next Academy y en este club yacuipense, preparando físicamente a los jugadores de proyección. Y después de eso de los jugadores de proyección, llegó el técnico que iba a asumir el sub-20, Vicente Grillo, y me hizo la invitación para ser el preparador físico de la categoría. No voy a negar que estaba con un poco de miedo, no sabía cómo iba a hacer, pero acepté inmediatamente, y ahí ya estaba en el sub-20 yacuipense, donde conocí a Daniel Bruñi después, que era el preparador físico del equipo profesional, quien me invitó también a participar de ese proceso. Daniel salió para Bahía, para el club, como coordinador de la iniciación allá, y ahí yo tuve que asumir el profesional. Poco tiempo después de eso, de asumir el profesional de Yacuipense, llegó una propuesta de trabajo del Bahía, del Sport Club Bahía. Primero un proceso de entrevista donde tuve que competir con otros colegas, y optaron por mí para el cargo de preparador físico de transición, que son los jugadores que se lesionan, debo reacondicionar para volver a la categoría junto con el departamento médico. Y ahí comencé el 2018 en este Club Bahía, el club más importante aquí del estado. Voy a entrar en detalle después. Y en este club llevaba un tiempo trabajando en la transición o reinserción deportiva, y el gerente de la época, Marcelo Vilena, me invitó para ser subcoordinador de la preparación física. Ahí van a entender mejor cómo se conforma el tema de coordinación y jefatura, donde hay un preparador físico de staff, que es del primer equipo, que es el que coordina toda la área. Entonces yo era el nexo directo del primer equipo con las inferiores para monitorar y ver lo que estaba aconteciendo en la preparación física de la parte de abajo del club. Y ahí después de eso trabajé también en el 14, en el 15, tuve que al final del año pasado asumir el sub-20 y cumplir un sueño, que era participar en la Copa San Paulo, que es el torneo más importante de sub-20 aquí del país. Y ahí fui en este desafío junto a Pablo Fernández, que era el técnico de la época. Ahí fuimos eliminados en la segunda fase, en los penales contra Atlético Paranaense, y no es porque se dice siempre, pero yo creo que teníamos para haber pasado, pero bueno, son cosas del fútbol. Y el Yacuipense, un dato interesante para nosotros chilenos: quien fue técnico del primer equipo Yacuipense en algún momento fue el Emerson Pereira, que era el volante Colo-Colo en aquella época. Más o menos eso sería un resumen de cómo me instalé aquí en el club actual y en Brasil. Y en relación a Speedway, nuevamente, la oportunidad de haber trabajado con variados deportes y deportistas. Yo creo que lo más rico que podemos traer al fútbol, de observar los otros deportes y deportistas, desde cómo entrenan hasta cómo se comportan. Es lo que tenemos para sumar y adicionar un con otro. Y en relación a la demografía y contexto, Brasil, vamos a situar ahora dónde estamos. Brasil son 208 millones de habitantes. En Chile somos 18, para que tengan una idea. Y este país, esta federación, está compuesta por 27 estados y la capital, Brasilia. Es decir, son 27 países dentro de un solo país, de una federación. ¿Dónde está la Bahía? El lugar donde yo vivo, en ese círculo rojo, donde estamos localizados. Y la bandera parece mucho con la chilena, que yo creo que fue un plus y me hizo sentir en casa desde un comienzo, facilitó un poco las cosas. Y aquí al lado derecho de la pantalla, ustedes ven un mapa de Brasil con las banderas de diferentes países del mundo. Entonces con eso pueden ver, observar y situarse en el tamaño. Por ejemplo, ustedes ven que España está dentro de este estado brasilero, Alemania acá, Ecuador aquí abajo, Francia, Angola, Italia, Croacia, Suiza. Imagina el nivel, la magnitud que tiene esta federación. Y ahora, hablando del estado, el estado de Bahía, de la Bahía, como a ellos les gusta que se diga,
Son 15 millones de habitantes, solo 3 menos que nosotros en Chile. La capital es Salvador de Bahía, que fue la primera capital del país en el año 1549 hasta 1763. Después de eso fue Río, y posteriormente San Pablo, y ahí finalmente Brasilia, que es la actual. Y ahí está la bandera que yo les comentaba que parece con la chilena. Algunos datos interesantes, dominantemente la raza negra es la mayor acá, son 82,1% de la población. El lugar donde hay más negros fuera de África. ¿Por qué eso importa? Porque el biotipo de nuestros jugadores se va a ver afectado de buena manera, es un plus que tenemos con esa raza, ¿no? Que son mucho más aptos para deporte, tienen muchas cualidades positivas. Y la condición socioeconómica, que son 7 millones de personas pobres, casi el 50%, también va a afectar nuestro trabajo. Y el clima, ni hablar. La temperatura promedio son 23 a 35 grados, humedad del 70 al 90%. Actualmente hoy, imagínate, 30 de junio estamos con 26 grados ahora, en este momento, y fue de 30 al mediodía. Y la humedad, en los entrenamientos tenemos que tener criterio, si bien todas las personas están acostumbradas con el clima, es un tema, es un factor preponderante a la hora de marcar horarios de treino y exigir y preparar situaciones de juego. Entonces eso también es necesario llevarlo a la hoja y a la práctica. Y el Club Bahía, Esporte Club Bahía, equipo más grande del nordeste brasilero, de esta región de estado aquí del nordeste, fundado el 1 de enero del 31. Tiene una hinchada aproximada de 3,5 millones de personas, es gigante. Es decir, la ciudad de Salvador, que son casi 3 millones de personas, completamente hincha del club. Entonces tenemos una responsabilidad enorme a la hora de trabajar, de comportarnos fuera del club, de los valores que pasamos para nuestros jugadores. No hay un día que tú salgas a la calle acá y no veas a alguien con la polera, con la camisa del club. Y actualmente nuestro centro de entrenamiento, que es Evaristo Macedo, que es el técnico más importante que en la región, que es una eminencia acá en relación a eso, fue inaugurado este año, en enero del 2020. Pasamos y algo que nos enorgullece mucho, pasamos de un centro de entrenamiento de los años 70, 80, a uno actual. Y eso facilita mucho nuestro trabajo diario. ¿Cuál es nuestro estadio? Nuestro estadio, entre comillas, porque es algo similar a lo que hace la U allá en Santiago. Nosotros arrendamos la Fuente Nueva, que pertenece al Estado, y utilizamos como casa aquí en la ciudad de Salvador. Es un estadio que se construyó para el Mundial de Brasil 2014, jugó Holanda, Alemania, Portugal, un estadio muy lindo. Y el clásico rival que tenemos acá, el clásico es Vitória, que sería una especie de Colo-Colo la U Católica. Entonces la dimensión de nuestro club aquí es grande, pues importantísimo. Y eso trae responsabilidad y también hace mucho más placentero el día a día del trabajo. ¿Cuántos títulos brasileros? Tenemos 2, 59, 88. 3 Copas del Nordeste, ahí ustedes pueden ver los trofeos también. Entonces aquí tienen un torneo que es solo de la región, el Bahía lo ganó ya 3 veces. Y los títulos estatales, que sería como el título de la Liga Chilena, nosotros ya tenemos 48. Entonces, eso habla por sí solo ya de las dimensiones que el club tiene. Y el año pasado terminamos 11 en el brasilero. Una cosa importante que quería comentar, que puede ser útil también para nuestros clubes allá, que el trato que tenemos desde el profesional hasta el último grupo de la iniciación, todos tenemos contacto con todos. Entonces, el último partido del brasilero el año pasado contra Vasco, me invitaron como parte del staff de preparación física para participar del juego trabajando. Entonces esas experiencias que están teniendo también el grupo de arqueros que llaman para participar de los partidos en casa, en el estadio, con el primer equipo, nosotros tener contacto con el grupo de iniciación, eso da mucho más valor a lo que estamos haciendo en el día a día y vamos agregando experiencias para el desarrollo personal y profesional de todos los que hacemos parte de este club. Y el centro de entrenamiento de Evaristo Macedo, aquí yo voy a dejar un video con ustedes, para que vean cómo es nuestro actual lugar de trabajo, así que vamos a ir play.
Entonces, ahí se vio bien, Renato, ¿corrió bien o fue parando? Sí, se vio bien. Bien. Entonces, algo que ustedes pueden haber percibido también en el video, que el club es abierto a todos. De hecho, sabemos que la esencia del club son los hinchas, sabemos que la esencia es la historia, entonces un club de puertas abiertas, y eso también es un punto fuerte a nivel de marca. En Brasil somos reconocidos por eso, y lo cuidamos y lo hacemos con cariño, y el club está abierto para todo. De hecho ahora me acordaba, la semana pasada Daniel Bruñi, que es nuestro coordinador de la iniciación, y tienen un proyecto del club que se abre para escuelas, para proyectos sociales sobre metodología, capacitación para profesores y no profesores que trabajan directamente con fútbol, escuelita. Entonces está en la palabra y está también en los actos. Y eso es muy rico, y eso crea un nexo, una conexión mucho mayor entre todos nosotros. De aquí en relación al modelo de gestión de las inferiores, tenemos 4 pilares. Este es un modelo nuevo. Hasta el año pasado teníamos un gerente general de base, de inferiores, y hoy se divide en 4 pilares. El campo cancha, que sería el Roberto Braga, que es nuestro coordinador; psicosocial, Aline Castro y Fabio Sousa; la administración, que tiene que ver con todo el tema de organización, Lucas, está Álvaro Braganza; y en la iniciación Daniel Bruñi, coordinador. Todos ellos tienen comunicación directa con los directores, con el directorio del club y con la presidencia. Entonces eso facilita mucho la comunicación, y todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en las diferentes áreas. Y en relación al perfil de nuestro jugador, es importante porque todo lo que hacemos va a ser en base a lo que el club es, ¿cierto? Y lo que está también, cómo está se desarrollando al día de hoy. Entonces, esas características y perfiles de nuestros jugadores, como lo dice ahí los generales, tiene estrecha relación con los valores de la división de base, inferiores, y con la historia del club, llevando en cuenta las variaciones naturales del comportamiento humano. Esto también va a ir modificando, pero siempre mantenemos esa estructura base. Y ahí hay 2 cosas importantes, que si tú hablas acá del jugador del Sport Club Bahía o del Sport Club Bahía, es coraje y vibración. Quien no tiene eso no puede pertenecer al club. Y esto es desde los funcionarios hasta el último jugador que está ingresando. Ese coraje para jugar, no esconderse el juego, asumiendo riesgo inherente a la posición, y etcétera. Y la vibración por el juego, la pasión, intensidad competitiva y el deseo de victoria. De victoria. No les gusta mucho que digamos victoria por razones obvias, entonces el triunfo, el suceso, qué sé yo. Y aquí el perfil por posición. Yo quería mostrarle esto, que está en portugués y lo voy a traducir. Entonces, cada posición también tiene un perfil en qué es lo que queremos en ello. Obviamente va a depender de la categoría. Entonces, aquí el lateral, escogí el lateral, Dani Alves, que es conocido, que salió aquí del club. Entonces, un contra uno defensivo, capacidad de vencer enfrentamientos de 1 contra 1, velocidad, cruzamiento, que sería los centros, apoyo ofensivo, ultrapasaje, cobertura y balance a nivel defensivo. Entonces, tenemos esta estructura hecha para facilitar nuestro trabajo, y también a la hora de los veedores buscar jugadores ya tenemos un norte, una orientación. Y el modelo de juego, esto fue y está en construcción todavía también. Todos los cuerpos técnicos de la inferior, en relación a la identidad, idiosincrasia y cultura del club, creamos este modelo de juego, que sería dividido en 4 fases. Ahí podemos pensar, hay una quinta también, que es bola parada, etcétera. Pero bueno, nosotros lo elaboramos de esta forma, con estas 4 fases, siendo que obviamente el trabajo de bola parada está inserido dentro de la semana de trabajo. Y aquí vamos a comenzar con la fase ofensiva. Nosotros con la pelota, ¿cierto? En posición, juego posicional, con búsqueda constante de pase, ruptura y finalización. Ahí perdemos la pelota, o sea, transición defensiva tiene que ser con un pressing constante para tener tiempo de equilibrar el equipo a nivel defensivo. Ahí la fase defensiva ya en organización defensiva, marcación zonal, individual en el sector, predominantemente bloque medio. Si es alto, con indicadores que nos digan que tenemos que ir a presionar allá encima, los diferentes sectores, corredor, individual, etcétera. Y ahí también ustedes pueden percibir que entre una y otra hay algunos puntos. Por ejemplo, de base ofensiva, transición defensiva, cambiar de comportamiento rápido, eso ya tiene que ver con cómo ellos actúan en el momento que ocurre esa pérdida de pelota.
los jugadores más próximos en progresión, mientras los otros se organizan, y aquí pasando de la fase defensiva a la transición ofensiva, recuperando la pelota, opciones de pases frontales, saliendo de la zona de presión, atacando el espacio, buscando avanzar en el campo, y en el caso de no tener esa posibilidad de transición rápida, circular, y tener un poco más de paciencia para ocupar el espacio de forma posicional en esa fase ya ofensiva, organización ofensiva después de esa transición. Eso sería a nivel de modelo de juego. Aquí, yo sé que está en portugués, ¿bien? Yo les voy a explicar un poco, bien simple. Cada categoría tiene esta programación a nivel táctico, técnico, físico y psicosocial, ¿bien? Por ejemplo, a nivel táctico, nuestro sub-20 ya tiene que estar consolidado en cómo entender el trabajo táctico individual, grupal, sectorial, intersectorial y colectivo, capacidad de aplicar conceptos del juego en diferentes sistemas tácticos, tipos de juego, sobre presión, capacidad mental muy alta para absorber, ejecutar también y argumentar instrucciones del juego, la lectura del partido, autonomía a nivel técnico, consolidación del repertorio motor general. Ellos ya tendrían que estar listos, ¿cierto? En teoría. Entonces eso nos va orientando en cómo programar el proceso desde que ellos llegan al club hasta que finalizan su proceso de formación y tal vez entran a nuestro primer equipo o son emprestados para otros clubes y así. El físico no lo marqué porque después vamos a entrar en profundo en eso, y el psicosocial, importantísimo, yo creo, comentábamos con varios colegas aquí, también con colegas en Chile, que todas las conversaciones, muchas, podemos estar hablando de un tema X, qué sé yo, de ciencia, táctica, técnica, todo nos lleva a pensar que la capacidad de cómo nos sentimos a nivel mental es vital, es esencial para conseguir extraer lo mejor de lo técnico, de lo físico y el entendimiento de nuestros jugadores. Entonces, un sector que yo personalmente le tengo mucho cariño porque creo y soy convicto que tienen ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí en el sub-20, a presentación de saberes, ellos tienen que entender de qué se trata su profesión, aprender a ser jugador de fútbol, ser y parecer, ambición, personalidad, esfuerzo, que tiene que ver con esos altos niveles de desempeño que estamos exigiendo día a día y que exige el medio, foco, concentración, profesionalismo, incorporación de valores, etc. Y ahí abajo, no sé cómo sacar esto aquí, pero bueno, ahí dice que las acciones de este grupo psicosocial son constantes y en directa comunicación con los cuerpos técnicos. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos una reunión muy buena con el sector psicosocial y sacamos muchas cosas en blanco, y eso ya nos va alimentando de más información y vamos teniendo feedback y creando nuevas situaciones y colocándolas en práctica también. ¿Y cómo se divide ese sector psicosocial? Los coordinadores son Aline Castro y Fabio Sousa, nuestra psicóloga Aline Castro también, psicopedagoga Milena Piñeros, que ella está haciendo un trabajo excepcional en esta época de cuarentena, ella está encima, los niños están estudiando por la mañana, los de sub-14, sub-15 entrenan en la tarde con nosotros, sub-20 y 17 al contrario, y entrenan por la mañana, tienen sus deberes también en la escuela, y Milena está todos los días ahí incentivándolos a estudiar, creando situaciones. Ahora estaba en una actividad esta última semana de hablar de todos los países que fueron campeones del mundo en relación a cómo es la cultura, origen de la lengua y todo lo que significa un país. Y la asistente social a Ginai, que es más simple que el nombre de ella, Santos. Ella se incorporó al club este año y está ahí también trabajando full. Está aquí en la foto de la Aline Castro presentando el trabajo que vienen haciendo hace algunos años ya en la CDF. Y aquí se comenta, se dice, y yo soy también testigo, que nuestras inferiores, nuestro club, tiene uno de los mejores sectores psicosociales de Brasil. Y ella fue convidada para presentar sobre lo que estamos realizando. Y aquí la Aline, le vamos a dar esos 2 minutitos para que ella hable, va a hablar en portugués, pero yo les voy a explicar los puntos principales que ella toca en esa habla. Daniel, no se escucha. Vamos atrás. Yo sé por qué. ¿Ahí sí? Vamos. Ahí sí.
todas. Sou a Aline Castro. Estou psicóloga no Bahia, Esporte Clube Bahia, e também coordenadora junto com um colega do Departamento Social, né? Esse trabalho aí psicossocial. Hoje atuo nas categorias de base do clube e iniciei minha atuação com o futebol feminino do Esporte Clube Bahia, profissional. Minha linha, né, social e cultural, eu acredito que a gente traz essa visão mais ampla, esse novo formato, né, para o futebol, né, a formação do atleta e seus aspectos de desenvolvimento psicológico, ele perpassa pela formação integral, né, que a gente costuma utilizar muito, essa visão sistêmica. Então, eu como profissional social e cultural, eu acredito que tudo faz parte do desenvolvimento humano. Não sou somente focada em um único padrão, nem estou focada somente no alto rendimento. Então, por isso, tudo é priorizado. As habilidades, potencialidades, competência desse atleta, né, na condição também extra-campo, a contribuição que ele pode levar para dentro de campo, enfim. Então, assim, eu acredito muito nesse processo de desenvolvimento que acontece, como eu costumo dizer, também de fora para dentro, né? É família, é amigos, é saúde, é educação, então tudo faz parte. Não tem como dissociar, né, ou priorizar um único aspecto psicológico, seu nível psíquico, estrutural. Não tem como dissociar um atleta do sujeito, né? Não tem como dissociar o João do zagueiro, o Guilherme do goleiro. Então, assim, ele é o sujeito. Então, assim, eu acredito que essa psicologia social para dentro do esporte, dentro do futebol, ela traz, assim, um processo incrível, uma relevância incrível mesmo do desenvolvimento futebolístico, né, e humano, né. Trago também essa questão da saúde mental, desse cuidado. Afinal, não podemos esquecer nunca que é um ser humano, que é um atleta que é sujeito de direito. A gente também costuma trazer a humanização para dentro do futebol, né, para os processos que a gente cria diariamente. E, assim, para a minha vida, eu aprendi e incorporei, né, que no meu fazer diário, nada se confronta, né, tudo se completa. Eu acredito que é isso. Obrigada, Dani. Um super beijo e tchau, tchau. Entonces, para resumir un poco lo que la línea habla, que el fútbol no es fútbol solamente, es algo social, cultural, una visión amplia, transversal. Tenemos una responsabilidad enorme de formar personas jugadores. Sabemos que la mayoría, el número mayor no llega a ser jugador profesional. También sabemos que la carrera es corta. Imagínate, con 35 años ya puede que algunos estén terminando su carrera y la vida continúa. Entonces tenemos una responsabilidad enorme y formar estas personas primero, que es lo que comenta Aline, y enfocarnos en el ser humano, no solamente en el jugador de fútbol, y preocuparnos del extracampo. Entonces es una labor importantísima, todavía más en este momento que es complejo. Ellos están teniendo una actuación importante para no solo con los jugadores, sino que también con los cuerpos técnicos. Entonces un área que tenemos la obligación de darle la importancia que tienen todos los clubes formadores, y también los profesionales, pues si todos tenemos problemas, todos necesitamos de orientación, de cuidados, somos seres humanos todos al final. Y en relación a los cuerpos técnicos, ¿cómo es la composición? Desde sub-14 a sub-20 tenemos un entrenador principal, un auxiliar del entrenador, preparador físico, preparador de arqueros y un analista de desempeño. En el sub-14 y sub-15 el mismo analista, que es el Cayo, y cada categoría tiene un coordinador, ¿cierto?, que se encarga de todas las cositas que van pasando en el día a día, organizar los viajes y todo lo que conlleva una categoría de fútbol a nivel competitivo. Y ahora ya entrando en la parte más de trabajo de preparación física, este sería nuestro cuadro de preparación física del club. Entonces tenemos en el equipo profesional 4 preparadores físicos. El principal es Paulo Paixão, él ya es de una historia enorme aquí en Brasil. Él fue campeón del mundo con Brasil 94-2002, campeón de la Libertadores, campeonato brasilero,
una persona increíble que siempre está dispuesta a conversar con él como fue ayer la charla del profesor Armando Aravena en el grupo de preparadores físicos chileno APEFU. Solamente ganar en experiencia, escuchándolo, pidiendo consejos, preguntando, entendiendo la historia de nuestro oficio, de nuestra profesión, preparación física. Entonces, un placer tenerlo con nosotros. Y aquí nuestro coordinador del área de preparación física, que es Luis Andrade, él está a cargo de orientar toda la metodología y lo necesario en el día a día con nuestras inferiores, y también él es de staff, es decir, por ejemplo, Pablo Pachón llegó con Roger Machado asumieron el primer equipo, ellos salen, ahí Luis asume la preparación física del profesional junto con un auxiliar que es el Víctor González. Hasta hace algunos meses atrás teníamos también el campeonato sub-23, ahora por el tema de la cuarentena, de la enfermedad del COVID, se sacó. Ahí Víctor, que era el preparador físico del sub-23, va a pasar a auxiliar al primer equipo. Y tenemos también al Roberto Nacimiento, que era el preparador físico de la transición, realización deportiva, y está a cargo del gimnasio. Él es el jefe del gimnasio. Aquí todos tenemos que pedirle permiso a él, mantenerlo ordenadito, y ahí de buena manera Roberto nos abre las puertas allá, y él también le gusta a los chilenos porque compartió mucho tiempo acá con Eugenio Mena, que pasó un tiempo jugando acá en el club y se hicieron muy amigos, así que tenemos un punto a favor. De hecho, lo considero un amigo aquí en el club hoy. Y en las divisiones inferiores, el Felipe Franza, que está en el sub-20, Alberto Brás, que está en el sub-17, y yo en el sub-15 actualmente, Igor Costa, junto con Igor Díaz, están a cargo del sub-14. Igor también cumple la función de auxiliar a todos nosotros en las otras categorías. En el femenino, que no sé el nombre, Italo Trinchao. Y el femenino es un punto aparte, de hecho hay un slide más para frente, que hablo solamente del femenino, un trabajo muy, muy profesional, se le está dando el valor que merece también, y está como en Chile, está en camino de crecimiento. Y el trabajo de Patricia allá es excepcional. Y en la iniciación tenemos a Jackson, que está trabajando en el sub-13, sub-12. Tenemos también el sub-9, el sub-10, 11, cómo funciona ya la preparación física, el técnico que también coordina esa parte del entrenamiento. En el 13 y 12 específicamente Jackson. Entonces sería nuestro cuerpo de preparadores físicos. Y aquí ya entrando en el trabajo de iniciación, que son los niños de 8 a 13 años, ¿cierto? Antes de llegar a nuestro centro de entrenamiento formal, ellos pasan por este periodo de formación. Aquí es importante las dimensiones del campo para ellos adquirir las destrezas también y jugar en un comienzo. Entonces las dimensiones desde más chiquitito a más grande, hay periodos de transición, que tal vez los que están en el chiquitito juegan en el mediano, y así van creciendo, ¿cierto? Y evolucionando a nivel del juego, a nivel de lo necesario para formarse y tal vez llegar a nuestro fútbol de base inferior. Y todo eso va a estar también norteado por la etapa sensible en relación a la edad, las capacidades que yo quiero desarrollar. A un tiempo atrás, hace poco, una semana, estaba viendo un artículo que coloca el debate de si existen o no esas etapas sensibles o cómo podría ser abordadas tal vez de otra forma. Pero bueno, nosotros hoy nos estamos guiando por esta tabla para saber qué hacer y no hacer, ¿cierto? Con estos niños de iniciación. Obviamente el juego es fundamental. Están en un momento que es disfrutar, ojalá sea para siempre, disfrutar el juego de una forma placerosa. Pero en este momento es fundamental. Y también cuándo actuar y desarrollar una u otra cualidad física o destreza. Y la agilidad la dejé aparte porque muchas veces confundimos lo que es un trabajo de velocidad, de multidirección, con agilidad. Y la única diferencia es que en agilidad todos los estímulos son no predeterminados. Es decir, el jugador o el atleta o el niño no sabe a lo que se va a enfrentar. Y esa sería la única diferencia con multidirección. Y aquí abajo, de un colega chileno, de Diego Alarcón, una presentación que él hizo con nuestra iniciación en el club. Él dejó esta imagen que la encontré buena en relación a cómo podemos trabajar las diferentes habilidades con niños prepubertad y pospubertad. Entonces, por ejemplo, dice habilidades fundamentales de movimiento, FMS en mayor medida, prepubertad, después disminuir un poco pospubertad y trabajar otras cosas como la agilidad reactiva, y ahí eso también nos ayuda a nortear lo que queremos hacer en nuestras sesiones de entrenamiento en este nivel de iniciación.
Aquí voy a dejar un video para graficar cómo sería agilidad desde el minuto 2:38. Necesitamos, voy a colocar audio igual. Entonces sería minuto 2:38. Ahí va a comenzar. Si ustedes observan, él no sabe para dónde va porque hay un preparador físico que le está indicando. No es algo predeterminado. ¿Qué pasa? El tiempo también va a ser esencial para entender si es un trabajo de agilidad o tal vez de resistencia o de fuerza. Entonces, recomendable sería hacerlo por menos tiempo, solo para ejemplificar la diferencia entre velocidad multidireccional y agilidad. De ahí él pues, que lo hace de manera perfecta. Ronaldo ahí que es un ejemplo de profesional de fútbol. Y objetivos macro por categoría. Objetivos macros por categoría en la iniciación. Aquí están divididos de esa forma. Entonces el sub 9, sub 10, sub 11, 12 y 13. Repertorio motor, variabilidad de estímulos siempre. Provocar ese andamiaje motor de entregar estímulos y ellos tener la mayor cantidad de soluciones posibles frente a diferentes situaciones del entrenamiento del juego. Y ahí esos esos signos más, van a identificar cuál precisa ser más estimulada en ese periodo. Bien, coordinación más de los 9 a los 11 años, después cada un poco, lo que no significa que no se va a hacer. Siempre va a haber un grado de estímulo, pero va a haber una dominancia, una predominancia de uno sobre esos otros. El trabajo de fuerza, etcétera, y agilidad, velocidad. ¿Cómo se divide la semana de entrenamiento de la iniciación? Sub 8, sub 9, tienen 2 días para trabajar. En estos polos que tenemos, que también no lo mencioné, pero hoy uno de los polos de la iniciación es perfecto. Ellos estaban en clubes chiquititos hasta el año pasado, hoy ya es un campo que pertenece a un club de Serie A, Serie B estatal, y hoy nuestra iniciación está trabajando ya, entonces las condiciones de infraestructura obviamente van a marcar una diferencia. Y a ellos todos esos contenidos que mencionaba anteriormente, ellos lo dividen en estos 2 días, por ejemplo, sub 8, sub 9, coordinación, velocidad, coordinación, agilidad, dependiendo de lo que es preponderante para ese momento. Lo mismo en el 10, 11, 12 y 13, ahí solo que tienen ya 3 días para trabajar. Y ustedes ven la fuerza ya representada como concepto también en el sub 12, sub 13. Eso no significa que la fuerza no es trabajada en el sub 8, 10, 11. Podemos trabajar fuerza, de hecho lo hacemos siempre, porque fuerza ya es solamente desplazarte de un lugar para otro con tu propio peso. Entonces esa mitología antigua de no podemos trabajar fuerza con niños, no es hacerlo adecuado en el momento adecuado, ¿cierto? Entonces la fuerza siempre está presente también. Y la sesión de iniciación, ellos la dividen en estas 7 etapas, ¿cierto? La llamada para presentación y tiempo estimado para cada momento, ¿ya? No significa que va a ser así siempre, hay un grado de flexibilidad, pero para tener una idea, y esto va a ayudar también a la hora de crear estas sesiones de entrenamiento. Hay llamada presentación, calentamiento, actividad 1-2, juego, de vuelta a la calma. Hace una semana atrás estábamos conversando con el técnico del sub-20 del Pachuca, chileno, ¿cierto? No me estoy acordando el nombre ahora de Juan creo que era, yo no estoy acordando. Y él hablaba de la importancia del juego libre en esa edad, ¿cierto? Dejarlo a ellos jugar una pichanga, o un baba, como se dice acá, o una pelada, como se dice en San Pablo, para ellos crear y no tener tantas reglas, tantas normas y de alguna forma tapar y no dejarlo a ellos en libre expresión de lo que significa jugar fútbol. Aquí el club también lo está haciendo. Hoy día tenemos menos instancias para jugar en la calle como tal vez nosotros lo hacíamos, o en el mismo colegio, entonces tenemos que incentivar esa libertad de juego y obviamente eso nos va a dar un bagaje motor y una gama de ideas en la cabeza para solucionar momentos del juego de forma más formal o lúdica también. Y ahí las clases están entre de 1 hora a 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Y las evaluaciones de la iniciación, esto está en progreso, está todavía en ajuste, pero esta sería una idea macro, ¿cierto? El sub 12, 13, 11 al 13, 10 al 13, ahí si ustedes perciben, el salto horizontal entra ya en el sub 13 como evaluación, y todos tienen como evaluación también altura, peso, porcentaje de grasa, agilidad, velocidad, y el PVC, el pico de velocidad de crecimiento. Entonces ahí tú con algunas medidas del cuerpo ingresas estos datos en una fórmula y tú tienes una idea
¿cierto? De una idea teórica de cuánto ese niño podría evoluir en relación a maduración. Y es esencial para entender también, para no juzgar de mala forma, porque, por ejemplo, pasa en el sub-15 de nosotros, tenemos un niño que es chiquitito y parece ser menos relevante que los otros, pero no, es un tema de maduración solamente. De hecho, él es muy técnico, inteligencia de juego impresionante, ahí evaluando con acelerómetro, sabemos que también es quien tiene los mejores números de GPS, de distancia, sprint, todo lo que podemos extraer de esa herramienta. Entonces es importantísimo evaluar también ese punto de maduración. Y ahora entrando ya en nuestra inferior, en la base o fútbol joven, que se dice ahora en Chile, tenemos estas 4 categorías, sub-20, 17, 15 y 14. Ahí tienen un número estimado de jugadores por categoría, 25 más 3. Nos referimos a 25 jugadores más 3 arqueros, y así hasta el sub-14. Un total de 106 jugadores. Aquí en el club, en el centro de entrenamiento, tenemos aproximadamente 96 jugadores viviendo. Entonces el contacto es constante. Ellos están dentro del club, los vemos, pasan el día completo y se ofrece lo necesario para el desarrollo íntegro de ellos aquí en el CT. Y aquí, al igual que la iniciación, tenemos los norteadores, ¿cierto? Macro, por categoría. Y a nivel físico, por ejemplo, ya ellos salieron del sub-13 que entrenaban 3 días por semana, pasaron a un sub-14, entonces ya van a entrar a entrenamientos sistematizados de lunes a viernes, jugar fin de semana, entonces ellos van a adquirir esta capacidad de soportar ese tipo de entrenamiento, repertorio motor general, conciencia corporal, variabilidad de estímulos siempre, desarrollo inicial de velocidad y agilidad, ya trabajo un poco más técnico para desarrollar estas cualidades, trabajo de aceleración, de velocidad absoluta, de agilidad, y también todavía con actividades de carácter lúdico, ¿cierto? De a poquito vamos haciendo esa transición ya a algo más formal, profesional. Y el trabajo de fuerza, educativos con peso corporal, el gesto, y esto ya nos va a dar el cimiento, las bases para los trabajos de prevención de lesiones, pensando ya en prevenir lesiones, entre comillas prevenir lesiones, porque sabemos que es imposible, pero tenemos que colocar todo en la mesa para intentar performance y también una larga vía para nuestros jugadores, nuestros atletas. Sub-15, ya perfeccionamiento del trabajo de velocidad y agilidad, tendremos que subir un escalón, aumento de la complejidad de los trabajos de fuerza, ahí ya quien está en condiciones va a trabajar con carga externa, un gesto bien hecho, veloz si ese gesto está bien ejecutado, desarrollar el programa de prevención de lesiones. Ahora sí, ya dentro del programa semanal, el concepto de prevención de lesiones o preentrenamiento ya está en la programación de la semana. Y ya saben realmente lo que significa. El inicio a los trabajos con grupos especiales, necesidades específicas, corrección de movimiento. Aquí, ¿qué es lo que hicimos aprovechando este periodo de cuarentena? Con mi categoría sub-15, todo el cuerpo técnico, nos reunimos y discutimos jugador por jugador, en todos los aspectos, técnico, táctico, físico, psicosocial. En la parte física, con las evaluaciones que ya habíamos hecho, que las voy a mencionar más adelante, y también lo que vemos en el día a día, desde todos los puntos de vista, los dividimos en grupos, identificando lo que no eran tan fuertes o lo que necesitaba mayor trabajo, y ahí lo estamos trabajando de esa forma ahora. Obviamente por videollamada, pero logramos individualizar los trabajos, y creemos que con ese tipo de trabajo los vamos a ayudar en el desarrollo individual personal. Ahí está Riquelme, nuestro central, 1,86 m con 14 años. Creemos que nos puede dar muchos frutos a futuro y es un niño excepcional. Aquí no mencioné el Pedro, es increíble conversar con él, es lo mejor que podemos hacer, y verlo jugar, disfrutar. Los típicos videos esos que aparecen de Neymar jugando futsal. Aquí Pedro disfruta el juego, un placer para él entrenar y siempre está dispuesto para todas las actividades del club. En el sub-17, ya el trabajo de fuerza y potencia, el aumento de carga óptima, calidad de movimiento siempre, resistencia de fuerza, velocidad, capacidad de soportar estímulos durante un tiempo mayor. Y aquí las exigencias son muy grandes. Y aquí ya tenemos el campeonato brasileño sub-17, los juegos de alto nivel ya
ya son reales, jugar contra Palmeiras, Flamengo, todo lo que significa que es calendario brasilero. Entonces, este momento es crítico. La consolidación del programa de prevención de lesiones, aquí ya para ello una rutina, hasta lo piden, saben de la importancia que tiene, y garantir la preparación física específica. Aquí ya es 100% necesario identificar la necesidad de cada jugador para tratarlo. Puede ser por posición, de forma individual o grupos especiales también. Y el Vítor, que es una especie de 10 clásico, toma la pelota, tiene 5 alrededor y puede visualizar y colocarla dejando delantero solo. Es impresionante verlo entrenar y jugar. De esos jugadores que esperamos el momento del entrenamiento del juego para sentarnos a ver lo que él va a hacer. Y con la calma que lo hace, que es una cosa propia de él. Y el sub-20 ya el perfil ya atlético consolidado, como lo vimos en la parte táctica, técnica y psicosocial, lo vimos en la parte física. Ya tendría que ser realmente un atleta jugador de fútbol, capacidad de jugar a alta intensidad, consolidación de trabajo físico, programa de lesiones ya una constante, alta importancia de trabajo de preparación específica, y Borrell como ejemplo. Borrell fue un jugador que subió al primer equipo, participó, tuvo una buena participación, y volvió nuevamente a nuestro sub-20 para ver algunos detalles. Él, cuando se propone jugar y dedicarse 100% a lo que significa el fútbol, él es impresionante. Un lateral derecho de esos típicos brasileños que llegan hasta el final, centran y aparece el centro delantero gol o quien viene entrando atrás. Él también tiene ese despliegue de ir y volver. Ahora en la última Copa San Paulo, el último partido contra Atlético Paranaense, él fue el mejor claramente y demostró el valor que él tiene como jugador. Y como persona ni hablar, pues, de los regalones del club. Las evaluaciones por categoría, sub-20, 17, 15, 14, vamos por el 20, 17, médicas, aquí todos, anamnesis, sangre. La única diferencia con las categorías más chicas que no evaluamos VO2 max, máximo, y fisioterapéutica, isocinético, que también es otra diferencia con 15 y 14, en esa etapa todavía no evaluamos ese punto, y el Copenhague, que es para ver la estabilidad del atleta, y el LAN test para la dorsiflexión del tobillo. Eso se realizan en las 4 categorías. Nutrición antropométrica, método Palmer, 4 pliegues, las 4 categorías, y preparación física, FMS para ver movimiento y necesidades individuales de cada jugador, plataforma de salto, y la única diferencia entre los 4, que 15 y 14, está el PVC, pico de velocidad de crecimiento. Y ahora, entrando a cómo se estructura esta semana de trabajo, nosotros nos basamos en el morfociclo de la periodización táctica, ¿cierto? Que es lo que es fuerte aquí en Brasil. Yo creo que por un tema de lengua, proximidad con Portugal, lo hace popular, siendo que microciclo estructurado tal vez no es tan conocido. Yo creo que también el tema lengua, que es más próximo con nosotros, ¿cierto? España. Lo que no significa que esos otros métodos no sean utilizados. De alguna forma, ese microciclo estructurado enfocado en el jugador como persona, ser humano, lo hacemos también. El morfociclo, que se dice que la periodización táctica es más para lo físico, es un error, es una equivocación de entendimiento, siendo que el nombre es periodización táctica. Todo es basado en lo técnico, y la parte física es auxiliar para eso, para el modelo que el técnico quiera implementar, y los trabajos específicos tienen un valor enorme. Entonces también están dentro de nuestra semana. Entonces podría decir que nos nortea ese morfociclo semanal de la periodización táctica, pero también es flexible para otras ideas de trabajo dependiendo de la necesidad del momento, de cada categoría. Y ahí una forma simple de presentar este morfociclo: día del partido, día libre, recuperación, trabajo de fuerza, de resistencia, velocidad, activación y juego nuevamente. Entonces tendría esa curva. Y ahí la densidad en relación al ejercicio y pausa. ¿Ya? El día de resistencia dejamos correr un poco más los bloques de trabajo, aumentamos las dimensiones del campo. El día de fuerza reducido, con pausa, equivalentes también al tiempo de trabajo. La velocidad, que es un tema que yo personalmente siempre me cuestioné, y ahí puede ser que yo sea un poco más orientado a un trabajo de microciclo estructurado, dejando esa velocidad para recovery y recuperación 2 días antes del partido, pero también podemos hacer lo otro. Entonces depende mucho. Activación el día previo al juego y partido después. Y el trabajo de recuperación, ahí tenemos 1000 formas para trabajar,
¿por qué no también hacerlo el día después del partido inmediatamente y liberar el día +2, esa otra opción? Y aquí yo sé que no se ve muy bien claro, lo único que yo quería era dejarles expuesto acá que cada categoría, en este caso el morfociclo nuestro sub-15, tiene contenidos por cada momento del entrenamiento, ¿cierto? En el día X, y también los tiempos estimados, ¿cierto? Tiene características pedagógicas, características físicas del día, si tiene contraturno o no, si tiene gimnasio o no, si tiene complemento, actividad 1, 2 y 3, y aquí yo escogí ese día martes, ¿bien? Sería, por ejemplo, el día de fuerza, y aquí lo voy desarrollando punto por punto. Tenemos un cuestionario pre-entrenamiento, que sería cuestionario de bienestar o wellness, para saber la condición de nuestros jugadores antes del entrenamiento, y ahí después de eso entramos a un trabajo preventivo o físico-analítico. Ahí tenemos la opción como preparadores físicos de escoger junto a nuestro cuerpo técnico. El trabajo preventivo, que puede ser por grupo, individualizado, dependiendo de la evaluación y lo que hayamos visto en el decorrer de los días o necesidad del propio jugador. Puede ser también un físico contextualizado, ahí yo tengo esas opciones dependiendo del momento, todo depende. Puedes pasar un trabajo conceptual de táctica individual, aquí ya la parte táctica técnica, donde ya el entrenador, el auxiliar está más al mando, lo que no significa que nosotros preparadores físicos estemos actuando también, como ellos también están actuando en nuestro trabajo preventivo, físico-analítico contextualizado, y conceptual táctico individual o sectorial, ahí podemos escoger en relación a la necesidad del día. Complemento analítico, entonces si ustedes ven este morfociclo, microciclo estructurado o trabajo específico, está todo dentro de él. Trabajo de fuerza puede ser en el contraturno o puede ser también va a depender de la condición de los jugadores en ese día, post partido, dependiendo del partido que viene, o puede ser una videoclase, videoaula, y al final del día o del entrenamiento, un cuestionario post-entrenamiento para saber cuáles fueron las sensaciones internas y externas de este día de trabajo. Aquí me tomé la libertad de personalmente mostrarles cómo yo pienso esta primera parte de trabajo, se podría decir preventivo, físico-analítico, en relación a preparación física, y el día de fuerza -4, preparación del pilar, a nivel de tejido, flexibilidad dinámica core, que sería una activación neuromuscular. Ahí yo puedo escoger planos de movimiento frontal y transversal, y preparación del movimiento pensando en la velocidad multidireccional, que va a ser un día de fuerza, donde vamos a tener desplazamiento en diferentes direcciones en espacios reducidos, por ejemplo. Y aceleraciones como comenté. En el día de resistencia, preparación del pilar, nuevamente la misma estructura, para activación neuromuscular. Aquí escojo otro plano de movimiento que puede ser el sagital, y desarrollar, como van a ser mayores distancias las que se van a recorrer en este día de resistencia, velocidad absoluta, ¿cierto? Ahí velocidad absoluta significa distancia después de los 10 metros, que la primera parte sería velocidad de aceleración, y después absoluta. Esos conceptos, podemos encontrar 1.000.000 de conceptos para una cosa solamente. Aquí yo escojo trabajarlo de esa forma en base a esta metodología. El día de velocidad, preparación del pilar, tejido, flexibilidad dinámica, core, activación neuromuscular. Puta, yo creo que están ganando como 900 euros. Y planos de movimiento, aquí escojo el sagital transversal, y para trabajar otro tipo de velocidad, aceleración o también la absoluta. Entonces ahí tenemos esa opción. Va a depender del preparador físico, la forma de ver, y obviamente en relación al cuerpo técnico, todo en conjunto a la construcción de los días de trabajo. Y la pliometría, 2 veces por semana, o como conversaba el otro día con el preparador físico chileno Osvaldo Alegría, que está en Alianza de Lima, con Mario Sala, él prefiere trabajar eso todos los días un poquito, ¿ya? Yo personalmente, en mayor volumen el día de fuerza y en menor volumen el día de velocidad. Aquí metodologías, todo es válido, sabemos que hay 1.000.000 de formas de llegar al punto que queremos, entonces hay cada uno en relación a lo que va viendo y la experiencia que vamos teniendo a nivel teórico-práctico, vamos a escoger lo que creamos mejor, o crear nuestra propia forma, ¿por qué no? Tipo de salto, misma pierna para misma pierna, salto de altura, de una pierna para la otra, puede ser unipodal, bipodal, mezclar todo, ahí tenemos varias opciones. La iniciación de los saltos puede ser unipodal, bipodal,
sin contacto, doble contacto, con contramovimiento, sin contramovimiento, y en diferentes direcciones, lineales, laterales, verticales, horizontales y rotacionales. Y la fuerza, ¿cómo? Aquí me baso en una metodología de 4 pilares. Ella puede ser multiplanar o multiarticular, uniplanar o biarticular. Locomoción, empujar, tracción y rotación, para crear estos planes de entrenamiento en relación a la fuerza. Pueden ser grupales generales, pueden ser individualizados, dependiendo del día también qué zonas más o menos vamos a atacar. Y la prevención, todo es prevención. Yo creo que a la hora de entrenamiento, de hablar de entrenamiento, todo tiene un carácter preventivo también, ¿cierto? Entonces, trabajos de fuerza nos ayudan en la prevención, de velocidad, está claro, nos ayudan en la prevención a la hora de realizar sprint en diferentes distancias, tiene un factor preventivo. Imagínate nuestros jugadores no realizar esos estímulos y después en el juego sí se van a encontrar con ellos. El trabajo de propiocepción, de liberación, core, flexibilidad, nutrición, descanso, salud mental, momento mental, calidad de movimiento y el histórico de cada jugador. Entonces, una situación multifactorial. Y saliendo ahora de la base de la preparación física, cómo se trabaja en nuestras inferiores, pasamos a este momento del fútbol femenino. Y ellos también se guían por nuestro morfociclo, ellos pertenecen también a la división de base y yo profesional también, estamos todos conectados. Y aquí el Ítalo hizo algo interesante, la percepción de esfuerzo, la relación con el ciclo menstrual de cada una de las jugadoras, entonces él consigue individualizar, falta una R ahí, las cargas y los tipos de trabajo en el día X, ¿cierto? Que se encuentra. De ahí tienes aquí a la izquierda de la pantalla una materia, una nota de Globo Esporte, que es uno de los canales de prensa más importantes aquí del país, que habla sobre eso. Entonces el Chelsea ya lo hace, el Santos, Corinthians, Flamengo, nosotros aquí en el Valle. El Ítalo está haciendo ese trabajo, y individualizar es lo que intentamos en el día a día, porque creemos que esa forma específica de trabajo con cada individuo, cada jugador nos va a ayudar a mejorar el colectivo. Y lo está haciendo de forma perfecta en el femenino. ¿Cómo medimos carga interna? Aquí con este cuestionario y dejo una foto de cómo lo hacemos por el celular. Aquí las personas de análisis lo hacen por Google. Y podemos medir pre y post entrenamiento, sueño, estrés, dolor, percepción de esfuerzo, percepción de recuperación, hidratación. Y la carga externa, hasta antes de la cuarentena, de la pandemia, o pandemia en español, ¿cierto? Estábamos con acelerómetro, que es un aparato, aquí voy a un círculo, y ese aparato, esa goma, dentro tiene un chip, que se ve aquí abajo. Entonces él mide, ¿cierto? Y nos da diferentes valores. Distancia total recorrida, número de sprint, distancia, alta intensidad, carga de trabajo, aceleración, desaceleración. Y también, aparte de eso, tenemos esa percepción de esfuerzo ya distante en el cuestionario, junto con el tiempo que duró el entrenamiento y creamos unidad arbitraria. Entonces, con todo ese elemento podemos calcular, estimar, ¿cierto? A través de la carga interna, externa, volumen e intensidad, cómo fue esa sesión de entrenamiento. Entonces, eso nos va a ayudar a monitorear de mejor forma lo que estamos haciendo y saber para dónde estamos yendo, si es el camino que estamos buscando o tal vez estamos saliendo mucho, o si es necesario bajar, subir, ahí vamos tirando conclusiones. Y en relación al protocolo de transición o reinserción deportiva, aquí tenemos, por ejemplo, el jugador se lesiona, evaluación médica, él puede derivar el médico para fisioterapia o directamente para preparador físico, depende de la gravedad de la lesión. En el caso de ser fisioterapeuta finaliza el proceso y pasa para el preparador físico, que va a trabajar con este deportista, con este jugador fuera del grupo en un primer momento. Obviamente el contacto va a ser constante entre departamento médico y preparador físico, ¿cierto? Y ahí cuando él esté óptimo, se reintegrar en la categoría. Hasta el año pasado teníamos la figura del preparador físico de transición, era yo específicamente. Como asumí el sub-20, el sub-15, salí de esa función y cada preparador físico a partir de este año se está haciendo cargo de los jugadores que se lesionan para el proceso de reintegro. Y es un trabajo multidisciplinar. Y aquí, aprovechando el slide anterior,
El departamento médico se compone de un coordinador, que es el doctor Rafael, más 4 médicos también que hacen turno aquí los diferentes días de la semana. El enfermero que está constante allá de turno es Jaime. Fisioterapeutas, tenemos un coordinador que es Abilio Paso, más 3 fisioterapeutas, 2 fisioterapeutas, solo 2, no 3. En un total son 3 con Abilio, y nutricionista Lícaro Chalegre. Entonces, todo este grupo del departamento médico siempre está en contacto con los cuerpos técnicos, principalmente con nosotros, preparadores físicos, ¿cierto? Y vamos viendo las diferentes situaciones que acontecen después de los partidos, los mismos días de entrenamiento. Y en relación al primer equipo, la identidad del club se mantiene, la historia ya habla por sí sola, los jugadores, todo lo que pasa, ya esa identidad propia la respetamos. El modelo de juego puede variar con el cuerpo técnico, obviamente, ¿cierto? Pero ese staff siempre en contacto con nosotros de las inferiores, y manteniendo esa idea de juego que no es fija, es moldeable, de alguna forma lo comunican para esos staff que están llegando de cuerpos técnicos de afuera. Y la semana de trabajo varía por el calendario profesional, 1 o 2 partidos, pero se basa principalmente también en un morfociclo. Las evaluaciones y control de entrenamiento varía en relación a la inferior iniciación por acción de otros profesionales, como el fisiólogo y otras tecnologías. Ahí tenemos ya termografía, ellos no usan acelerómetro, usan GPS Polar Pro, evaluación de creatinquinasa, post 48 horas del partido. Entonces ellos tienen más recursos todavía para monitorear lo que está aconteciendo con cada uno de nuestros jugadores. Y es multidisciplinar, igual que la base. Entonces eso es una cosa que se mantiene. Y ahora entrando ya en la última parte, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en esta cuarentena? No podemos perder el contacto. Entonces nuestro equipo, nuestras inferiores, tiene una programación semanal de trabajo. Ahí yo marqué esa que es la de nosotros sub-15. Tenemos entrenamientos por planilla, entrenamiento en vivo, grupos especiales, divididos en menor número para llegar mejor a ellas las necesidades, entrenamiento de arquero, actividades pedagógicas, actividades psicosociales. Estamos en un constante contacto con nuestros grupos, también videoaulas sobre conceptos de modelo de juego. Ustedes comentarles que nuestro sub-14, nuestro sub-15, ellos saben de esto aquí, de cómo pensamos el juego, les enseñamos conceptos para que ellos puedan entender mejor y tener más herramientas para solucionar los problemas. Aquí ya también qué pasa con nosotros cuerpos técnicos, es una semana del día 11 de junio, del día 8 de junio al día 14. Reuniones por cuerpo técnico de una categoría, todo el mundo junto, reunión de preparación física, ciclos de aprendizaje, reunión de preparadores de arquero, análisis de desempeño. Entonces todas las áreas del club están en constante movimiento hoy. Para ganar algo de esta paralización física, y que ellos vuelvan mejor, porque que no nos estanquemos en el crecimiento de todo el grupo, de todo el club, funcionarios y jugadores. Aquí un ejemplo de lo que está haciendo Felipe Esperanza en el sub-20, con planillas de entrenamiento, ahí divididas por cada día de la semana. Y otras actividades, como sabemos que no es solamente fútbol, también trajimos para el club, por ejemplo, ahí mi mentora del método de Rose, que es una disciplina que ve las relaciones interpersonales y también de calidad de relaciones interpersonales, hasta utilizando el yoga como un método más físico. Ella hizo una clase de yoga para los atletas sub-15, participaron todos, también el grupo del cuerpo técnico, fue un éxito. Ahí aquí, el Mauricio Dolens es chileno, vive hace 8 años aquí en San Paulo. Él era mago de crucero por, qué sé yo, 10 años. Conoció a una brasilera, perdió también. Se lo trajeron para acá, ya tiene 3 hijos. Así que el Mauricio hizo un show de mágica para todos nuestros funcionarios y divisiones de base. Fue espectacular. 150 personas participando que se habían conectado, aparte de las familias que estaban ahí también. Y aquí en la iniciación que hicimos con Diego Alarcón, que es preparador físico del femenino de Antofagasta, hicimos una clase, una charla, un cambio de ideas con los preparadores físicos y técnicos de la iniciación.
Y aquí la PF con contenido. Yo creo que al igual que los contenidos técnico-tácticos, nosotros en preparación física tenemos que entregarle contenido a nuestros jugadores, que ellos sepan lo que están haciendo, para qué, por qué, cuándo, y no solamente nosotros pasar una instrucción y hazlo, ¿no? Ellos tienen que entender los por qué. Y claramente eso los va a hacer mejores jugadores y obviamente, ¿por qué no? Si no son, orientarse para alguna disciplina relacionada al deporte. Y otra cosa que tiene que ver también con los valores del club, aprovechando la cuarentena, ahí está Marcelo Ramos, Joao Marcelo, que fueron campeones con el club 59-88, ellos hacer charlas con nuestros jugadores del sub-20 hasta el sub-14. Y es rico porque ahí ellos viven realmente lo que significa el club y lo que ellos pueden llegar a ser. Marcelo Ramos, aquí como anécdota, fue el que le hizo el gol a Colo-Colo en la semifinal de la Libertadores del 97, jugando por Cruzeiro, y que después eliminó a Colo-Colo en Santiago por penal. Él se acuerda perfecto de ese día de los jugadores de Colo-Colo, siempre comentamos. Y hay otros dos jugadores que también participaron en ese partido, que es Paulo Isidoro y Jan, el arquero. El arquero titular era Vida y Jan era el arquero suplente. Y ellos pertenecen a nuestro staff de cuerpos técnicos. Que siempre ellos recuerdan Chile, recuerdan Colo-Colo, hay varias anécdotas. Y aquí, Educación y Esporte, Educación y Deporte, que fue una actividad que se hizo la semana pasada, donde invitamos a Eric Ramírez, un jugador que se formó en nuestras inferiores y hoy está en el base. Y ahí se trató el tema con un jugador de cada categoría de la importancia de estudiar, de prepararse, de entender que más que fútbol. Si algún día estás jugando en Europa y te invitan para una cena y conversar sobre tu ciudad, sobre tu cultura, desarrollar ideas propias, y ahí fue un éxito, fue muy buena. Ahora viene otra sorpresa, que va a ser una educación, cultura y deporte sobre la historia del fútbol baiano, fútbol brasilero. Ahí Dani Bruñez está presente, alguien del club, anticipo, ellos no saben todavía, estamos ahí con la Milena, que es la pedagoga del club, ¿cómo se llama? Creando este momento. Ya hablamos con un historiador que es fanático, entonces él se disponibilizó. Y aquí el Club del Pueblo, nosotros somos conocidos como el Club del Pueblo, y aquí voy a dejar un video, está en portugués, pero ya con las imágenes da para entender lo que significa. A ladeira é a raiz do cenário. É braço na chegada e quando preciso, e conforto na saída. Na rua, sempre cabe mais. A ladeira é pública. Eu sou quem é que sobe a ladeira? Sou eu. Onde o bora Maria vai além de uma falta clara. Onde nada é espetinho, o isomorfo, são pontos de encontro. Eles têm nome e sobrenome. Quem é você na ladeira da fonte? Prazer, eu sou o Maria. Y ese video ya para ir cerrando. Y agradecer el tiempo que ustedes están dando para presentar nuestro trabajo, estar en contacto con Chile, que se siente mucha nostalgia siempre, en todos los detalles, familia, amigos, comida, música, hasta el frío no, para qué voy a mentir. Y aquí a la izquierda está mi abuelo, mi papá conmigo, y mi abuelo que es fundamental en este gusto por el fútbol. Él jugó también en los años 40, 50, Santiago National, equipos que ya no existen, pero porque me incentivó a participar de esta disciplina. Y algunas fotos de nuestro sub-14, nuestro sub-15 y nuestro sub-20. Renato, muchas gracias por la invitación. Daniel, gracias a ti.
Creemos que como grupo, por fútbol, como siempre fútbol, y también como Entrenador 2.0, que la experiencia de cada uno de los que expone hoy día, de la gente que está en el panel y nuestros espectadores, nos ayuda al entendimiento de este deporte. Así que desde ya, felicitaciones y muchas gracias por la presentación que nos diste hoy día. Daniel, a continuación pasamos un poco a la ronda de preguntas, esta parte donde queremos contrastar ideas, y me gustaría hacerte una pregunta en torno al pico de velocidad de crecimiento. No me maté, Luis, dado las con cariño sí. Pues. Sí, no. ¿Cómo, cómo ustedes toman, entendiendo que tienen sujetos con distintos tipos de maduración, cómo trabajan con ellos y cómo van monitoreando su desarrollo? Sabiendo que si le aplican un estímulo, a lo mejor puede causar un daño o algo así, porque no debe ser similar a todo. Lo primero es paciencia, Luis. De hecho, un tema que hemos hablado mucho esta última semana, dentro del club y por fuera también. El otro día estábamos participando en una exposición de un entrenador de Quilmes, y la estructura que ellos tienen es totalmente diferente a la que tenemos en Chile y en Brasil, ¿cierto? Ellos tienen la octava, la novena y así van. Tal vez eso favorece la no jugar antes de tiempo. Entonces hoy, que no tenemos esa estructura, y ahí lo comentábamos con nuestro coordinador Roberto, tenemos sí ese cuidado y esa paciencia. Entonces con estos datos que nos puede entregar este PDC, podemos entender mejor lo que está pasando con ese jugador, ¿cierto? Y utilizando también otras medidas. Y no jugar de inmediato porque es chiquitito, él no puede, porque aquí nuestros centrales son de 1,86 m. O qué sé yo, este centro delantero nos mide sobre 1,80 m. Pero sí tiene buena calidad. Pucha, vamos a ver qué está pasando con él. Puede ser que si le damos un poco más de tiempo vamos a conseguir resultados. Entonces estamos teniendo ese cuidado todos los días estamos conversando sobre eso. Nuestro orientador, que el coordinador, está a favor también de tener esa calma. Entonces estamos intentando no apresurarnos en las decisiones y intentar tener la mayor cantidad de datos posible para crear una idea sobre ese jugador. Perfecto, muchas gracias, Daniel, y también felicitarte de forma propia, dado que uno también es PF, y que bueno tener gente así en el extranjero que nos ponga de buena forma. Así que gracias. Y un poco que yo quería hacer antes de que tú decides PF. Allá en Chile, yo creo que les pueda llamar la atención, yo no trabajé directamente con ni un club de fútbol, ¿cierto? Lo que no imposibilita a nadie que esté escuchando o que quiera de introducirse en el medio en cualquier momento, ¿cierto? Así que nunca es tarde, porque aquí venir a Brasil y tomar esa decisión fue por seguir un sueño, y ahí el plan estrategia y las cosas fueron pasando, pero es con cariño y pasión, pues, entonces no tiene cómo no resultar. Bueno, Luis, da un segundito para aprovechar de felicitar a Daniel. No es fácil hacer la carrera que tú has hecho, de ir a otro país por amor y además del amor sentimental, digamos, de pareja, también seguir el amor por el fútbol, ¿cierto? Te fuiste abriendo camino de a poquito y tuviste la posibilidad de estar hoy día en este gran club, que ya todos los que vimos esta presentación y los que la van a ver se van a dar cuenta que es un club bastante grande y donde está ubicado no es menos. Así que la verdad que es un gran orgullo para nosotros que una persona, siendo de la nacionalidad que eres, chilena, que nos pueda representar, porque finalmente también no solamente estás haciendo tu carrera, también representa a todos los profesionales que trabajamos en Chile en esta actividad. Así que, de hecho, darte gracias primero, Daniel, no, por esta presentación y por abrir el trabajo que tú estás haciendo. Claro, no, primero agradecerte por las palabras, y lo conversamos una vez por WhatsApp, ¿te acuerdas? Yo creo que siempre que un compatriota, la disciplina que sea, la profesión que sea, que sale, tenemos una bandera en la frente. Yo por lo menos lo siento de esa forma, soy bien patriota, aunque parezca extraño, ¿no? Me vine a vivir fuera, pero soy bien patriota y creo que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque no es solo nosotros como profesional y persona, tenemos algo mayor que nos debe llevar a hacer las cosas bien. Y el amor, pues siguiendo el amor, es un romántico, ¿no? Yo estaba tranquilito en mi frío allá y llegó la brasilera, me trajo para el calor. Qué bueno que te llevo, sí. Daniel, contarte que Cristian Leiva, el profe, te manda un fuerte abrazo y te dice muchas gracias por la gran presentación. Junto con él también está Armando Páez, que dice: Daniel,
Más que hacerte una pregunta, quiero felicitarte por tu valentía y atrevimiento para abrirte camino. Todo un ejemplo, felicitaciones. Muchas gracias por el profe Cristian de la 17, ¿no? Correcto. Sí. Y esa es una de las cosas que he aprovechado la cuarentena, porque, como te decía, no trabajé en ningún club allá. Trabajé con varios deportes, con jugadores de fútbol, de rugby, boxeo, esquí, moto, el Dakar, que no mencioné, 3 años con Claudio Rodríguez en el París-Dakar. Aproveché la cuarentena para entrar en contacto con ustedes, ¿cierto? De los diferentes sectores del fútbol. Entonces, le mando un abrazo al profe Cristian. Muchas gracias. Mira, seguimos con la ronda de preguntas y Seba Soto te hace la siguiente pregunta. ¿El biotipo del brasileño favorece el desarrollo físico? Buena pregunta. Ahí como por eso el tema demográfico es importante, porque Brasil es muy variado. Entonces yo te digo para acá, del nordeste, tal vez de Río para arriba, raza negra predominante, altura, imagínate un niño sub-15, 1,86 m, longilíneo, entonces varía mucho del sector. Yo lo veo como algo positivo, yo creo que la mezcla es lo que mantiene también a nuestra especie, pues al final la especie humana va mezclándose y perdurando en el tiempo de eso. Y si tú vas al sur, va a ver de una forma tal vez más alemana, o italiana, o japonesa en San Paulo, entonces yo creo que la mezcla favorece, y en todos los sectores de Brasil es diferente, dependiendo de la región del estado. Vale. Mira, el mismo exponente o Sebastián Soto te pregunta, ¿la cultura deportiva en Brasil es más fuerte que en Chile? ¿Los padres prefieren que sus hijos entrenen fútbol en vez de ir al colegio? No, esa discusión es igual que en Chile. Ayer estaba escuchando al director de Yacuitense, que estaba en un live, acá es femenino, la live, y hablaban sobre eso. Primero estudio, aquí por lo general es la mamá que el niño estudie, y el papá que es fanático anda a jugar. Pero no, ahora los clubes tienen esa preocupación que él tiene que estudiar primero, que no el plan B, el plan A. Si es jugador de fútbol, perfecto. Entonces va a tener un plus también, ¿entendiste? Entonces, esa discusión ya familiar yo creo que es similar en Chile y en Brasil, es la misma cosa. Pero por parte de los clubes la importancia del estudio hoy es muy grande. Muy grande. Daniel, disculpa, Luis, a propósito, lo que nos presentaste, tú hablaste que tenían a los jugadores, 96 jugadores viviendo en el Sí, club con ustedes. 96 si no estoy equivocado, el otro día Roberto Ya. contó, pero no es menos que... A propósito de lo mismo, ¿ustedes dentro de las instalaciones les dan los estudios o ellos salen a la escuela claro. a otros lugares? Y en ese caso, nosotros estábamos en Salvador antes, en el antiguo centro de entrenamiento. ¿Ya? Ahora nos cambiamos al Evaristo de Maceo, que queda en una ciudad a 1 hora de Salvador, una ciudad chiquitita. Como salimos de Santiago y nos fuimos, qué sé yo, a Melipilla. Es hasta menor la ciudad que yo quiero simplificar. Y ahí, ellos están en el CT, ellos viven ahí, y en ese pueblito chiquitito, ellos tienen colegio. Ellos salen del CT para estudiar. Pero el club les suministra todo eso. Estudio, alimentación, tienen... Y esa otra cosa también, Renato, hablando de... Aquí ellos se profesionalizan a los 16 años, no como en Chile. Entonces hay niños también de 15, 14 que reciben auxilio, qué sé yo, 100.000 pesos mensuales, algo que no pasa allá. Es otra diferencia importante que tenemos. Entonces, no, ellos estudian ahí en la ciudad, pero el club suministra y va guiando esos procesos. Perfecto. Ahí hay otra Desde pregunta. un punto de vista un poco emocional, ¿qué te gustaría de aquí a unos años más con tu carrera? ¿Qué pregunta es esa? ¿Me lanzo nomás? Estamos yo quiero... Y nosotros, mira, a mí, así, sueño personal, dale. el final del proceso para mí la selección chilena, no hay otra. Trabajar en la selección sería el final del propósito de haber salido de Chile, imagínate. A la vuelta completa. Y aquí llegar al primer equipo, trabajar tal vez en otro equipo de Brasil, ¿por qué no también salir de acá? Cruzar ahí el Atlántico, trabajar en algún lugar. Vamos a dejar ahí a la vía hablar y vamos haciendo el trabajo todos los días. Pero sueño así de niño y como profesional, trabajar en la selección chilena, obviamente. Te lo preguntaba porque dentro de... Y mis hijos también, lo dejé claro en el matrimonio. No, lo dejé clarísimo. Vinieron 40 chilenos para el matrimonio, ahí pedí el micrófono y dije, no, nuestros hijos van a ser chilenos, van a jugar por Chile, nada que jugar por Brasil.
Muy bien. Mira, te lo preguntaba porque también dentro de estos espacios de, bueno, como grupo, nuestra finalidad es entender esa parte emocional de cada uno de los que está aquí exponiendo, de los que están como en el panel, porque creemos que es fundamental en el desarrollo de todo profesional y más aún en el fútbol. Así que darle esa instancia a cada panelista o a cada persona que está exponiendo, que nos cuente su futuro, sus proyecciones, es como lo que apunta este grupo. Mira, Dani, Andrés Gui te hace la siguiente pregunta. Primero, te felicita. Miedo ahora con André Guín. Dicho, he sido testigo del recorrido y muy merecido. Y te pregunta, ¿cuán rígido es el sistema de juego entre el primer equipo y los juveniles? Y después te sigue, ¿cómo recomiendas que se desarrolle de mejor manera esta relación entre los técnicos? Un abrazo. Primero, vamos de atrás para adelante. El tema del desarrollo de los técnicos, esto que ustedes están haciendo. Lo mismo que está haciendo la PFU con los preparadores físicos. Yo creo que estas instancias de comunicación y dejar el ego de lado, que yo creo que el ego tiene un porcentaje bueno como también un grande de negativo. Y cambiar ideas, porque al final pasar información y conversar sobre nuestra disciplina no nos va a enriquecer solamente. Ahí en el día a día lo que vamos a colocar más de condimento va a depender de cada uno. Entonces yo creo que el primer paso es esto que están haciendo ustedes, de contactarnos, de exponer nuestro trabajo, nuestra idea, y así en todas las áreas. De hecho ahora estaba conversando con Rodrigo Caguas en la tarde, el psicólogo, y él va a reunirse con mi grupo de psicólogos del club para compartir ideas, imagínate, entonces el alcance es grande, y lo único que hacemos es crecer con eso. Y lo otro que preguntó Andrés fue el tema de rígido, primer equipo a las inferiores. Es que el primer equipo necesita resultado también, pues ustedes lo saben muy bien, Renato, entonces el margen para experimentar y equivocarse es mucho menor. Y aquí en Brasil, lastimosamente, tienen uno de los récords en número en que los cuerpos técnicos duran muy poco tiempo en los cargos. Es decir, 3 partidos que no te fue bien para la casa. Y algo que se reclama mucho, y el mismo cuerpo entrenador aquí en Brasil está tomando las medidas necesarias para intentar cuidar a los profesionales del área, porque no es serio. Y en la base tenemos más tiempo para experimentar. En el 20, ahí ya también es complejo, porque ahí tenemos brasilero, tenemos nordeste, Copa de Brasil, al 17 ahí ya va disminuyendo un poco, y tú puedes jugar un poco más con algunas cosas, entonces va a variar, ¿ya? Las exigencias son totalmente diferentes del primer equipo al sub-14. Es lógico, pero eso también va a marcar la línea de lo rígido o no. Dani, nos preguntan desde el Facebook, si no hubiese existido esa mujer, ¿hubiese dado ese paso a salir a buscar su sueño? Ustedes no me van a creer, no me van a creer, pero desde la primera vez que vine acá yo tenía 12 años, vine a jugar fútbol por una escuela, y desde ahí nunca más paré de venir. Nunca más paré de venir. Yo cuando era más niña y yo jugaba con mi familia, decía, no, yo voy a vivir allá algún día. Juro por Dios que yo decía eso. Aquí estoy. Entonces, las cosas pasan porque tienen que pasar. Ahí la Lorena, que es mi señora, que habla español chileno, ¿cachai, weón? Entonces, ella llegó en el momento, todo pasa por algo. Entonces, en el momento justo que yo ya necesitaba salir de la empresa, que ya 7 años, y quería ya enfocarme en lo que realmente me gusta. Y André Gui fue parte importante también en ese proceso. Él fue mi alumno por, 5 años, desde aquella época, tenista, mejor que el Chino Ríos, para que ustedes sepan. No quiso seguir nomás. Ahí llegó justo, en el momento justo, y todas las condiciones se dieron para salir. Pero siempre tuve una ligación importante con Brasil. ¿Por qué? No sé, pero las cosas pasaron así. Hasta mi hermana más chica le deseaba, pues, no, si va a conocer una brasileña y se va a ir. No estoy mintiendo que ella decía eso. Dani, nada más que agradecerte, felicitarte por la buena charla que nos diste, tocando estos aspectos físicos, técnicos y también emocionales, que creo que es lo que más nos enriquece como personas amantes del fútbol, amantes del deporte. Como primero persona, después profesionales, ¿no? Ajá, y te quería dejar estos minutos, estos segundos, para que te despidas de la gente que está en Facebook, también está por Zoom, para que puedan cerrar un poco esta charla. Agradecer a ti, Luis, a Renato. Me puse muy contento cuando me escribiste, Renato, me pillaste hasta por sorpresa. Y siempre estar en contacto con Chile para mí es enriquecedor y me da más ánimo todavía para seguir.
Cuando vives fuera, Renato viste en México, creo, ¿no? Y ahí tú pasas por momentos de sube, baja, hasta que todo se vuelve normal. Entonces, estos encuentros y poder mostrar nuestro trabajo también, obviamente me da más energía para continuar, pues, y quién sabe en algún minuto volver. Obviamente es lo que yo creo que todos queremos al final, ¿no? Dani, te mandamos un fuerte abrazo en nombre de Siempre Fútbol, por Fútbol y Entrenador 2.0. Esperemos que tu estadía allá sea la mejor junto a tu familia y que también sea duradera, y que cuando tengas que estar acá te pille muy bien preparado y que siga aportando como siempre. ¿Listo? Fuerte abrazo. Cuente conmigo. Vale. Abrazo. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla. Nada. Nos vemos mañana Muy bien, gracias. con Toto Berizo a las 19 horas. Un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos y ser tan fieles. Adiós. Gracias a ustedes. Chao. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda.